que sería ante una ansiedad, ¿no? Todos hemos tenido un paciente con un cuadro agudo de ansiedad por hiperventilación, por una crisis asmática, por un trauma torácico, por un edema agudo de pulmón, por una neumonía, por un neumotórax espontáneo, ¿no? Entonces todos hemos visto que lo crónico obviamente no lo vamos a tocar, digamos, es más patologías, más causales que van a generar aquello, así que no valdría el caso llevar las crónicas porque no estamos, digamos, haciendo un diplomado que no sea de emergencia. Bueno, pues las agudas, miren que hay dos orígenes que van a tener las disnes. Un origen pulmonar y un origen extrapulmonar, siendo así que el origen pulmonar, miren sus causas. Puede ser por una obstrucción de la vía aérea superior, por una aspiración de cuerpo extraño, generalmente en niños, un asma bronquial, pero más que nada sería una crisis por asma bronquial, el EPOC, pero más que el EPOC sería una exacerbación del EPOC, broncoespasmos, neumonías, neumotórax, derrames pleurales, pero ya los masivos, tromboembolismo pulmonar, un TEP desde sus inicios ya de la disnea, una hemorragia pulmonar por algún tipo, alguna causal, traumatismos torácicos y el distrés respiratorio del adulto. Y extrapulmonarmente hablando, obviamente, edemas pulmonares causados por parte cardiogénica o no cardiogénica. La hiperventilación por ansiedad, una acidosis metabólica para tratar de compensarse por vía respiratoria y alteraciones neuromusculares que pueda llegar a tener. Dentro de ellos, si recuerdan, por ejemplo, un Eaton-Lambert, un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, una miastenia gravis inclusive. Entonces, hay varios síndromes neurológicos que te pueden dar alteraciones neuromusculares que toman a lo que son las intercostales. Esto de acá son las disneas crónicas o de causas de disnea crónica. Solo vamos a mencionar de dónde viene, de la vía aérea, del parénquima pulmonar, pleural, vascular, pared torácica, músculos respiratorios, y de la parte extrapulmonar también es cardiovascular, metabólica, hematológica, psicológica. Entonces son varios, como les decía, si tocáramos los crónicos, ahí sí es un tema larguísimo, pero vamos a ver solo la parte aguda. ¿Qué hacemos ante un paciente que te llega a la guardia con disnea? Y es la verdad, ¿no? Muchas veces estos pacientes que ustedes acaban de revisar conmigo, que llega a la guardia y está con su disnea, está respirando mal, ¿no? Eso generalmente está haciendo. Entonces, tú dices, pero ahora, ¿qué tiene? Le hablas y el paciente a veces ni te responde porque sí, así. Y muchas veces cometemos el error de creer que sí es una histeria, una crisis de histeria, y al final estás en realidad ante algo que no era histeria y se te fue de la mano. Justo miren, hace debe ser unos 15 minutos antes de dar la clase hoy día, un colega médico legalista de Argentina me manda un caso de una anestesióloga, no sé si lo han leído, que ya salió el veredicto, mira, después de casi 5 años salió el veredicto ya. Llega una paciente a un centro de imagenología, le están haciendo la tomografía, aparentemente hace una alergia al contraste, pero no se dio cuenta la imagenóloga, puesto que ella creía que era tan solo, se ubican que cuando entras a los centros de tomografía de resonancia, cuando es muy larga la imagen que te quieres sacar, estás ahí adentro, ¿no? Metido. Entonces le dio, aparentemente, según la imagenóloga, una crisis de ansiedad y empezó a respirar así. Entonces ella creo que la crisis de ansiedad y le dijo, no, cálmese, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Y no era eso, era que estaba haciendo una reacción alérgica al contraste y terminó poniéndose inconsciente y se broncoaspiró. La saca rápido, trata de intubar, miren algo interesante, y que esto va a marcar literalmente una jurisprudencia a nivel Latinoamérica. Nunca antes se había sancionado a una persona, a un médico, por no saber intubar, literalmente, porque es imagenóloga, pero debería saber, y le intuba esófago, y no se da cuenta. El paciente muere, 28 años, ahora va a irse a la cárcel 10 años. Entonces, miren la interesante. Tenía una disnea, pero ella creyó de manera directa, sin haber revisado al paciente,
de que su disnea era por una crisis histérica y la mantuvo dentro del equipo de tomografía y bueno, pasó eso. Entonces, cuando te llega el paciente con disnea, por lógica hay que revisarla, ¿no? Es lo peor que pueden hacer el hecho de decir, no, en realidad es psicológico, psiquiátrico, déjenla. No, revisen signos de alarma. Por lógica, su frecuencia respiratoria va a estar alta, pero lo que siempre les digo, si está menor a 8, menor o igual a 8, perdón, o mayor o igual a 24, ahí sí asústense. Por más que fuera crisis de ansiedad, pero está haciendo un intercambio tan malo entre el CO2 y el oxígeno que se le está quedando CO2. Y si es un paciente joven, bueno, hasta sus 50 años en todo caso, adulto joven, literalmente hacer este intercambio tan malo, se le va a quedar mucho CO2, se le va a bajar el oxígeno y ustedes saben, el gatillante es oxígeno. Y si después cometen ese error de como esta colega de que no la ha podido intubar a la primera y peor todavía que ha creído que ya estaba, no, o sea, obviamente no ha confirmado que el tubo estaba en vía aérea, va a ser peor la situación, ¿no? Entonces, si hay signos de fracaso ventilatorio inminente, como lo que les comentaba, ¿no? Si fuera así, revijas. Si el paciente tiene algún tipo de estridor o tiraje, le tienes que hacer la laringoscopía. Ahora ustedes me dirán, pero el paciente todavía no está tan inconsciente para tolerarme una laringoscopía. En el caso de ustedes, lo bueno es que ya están formados, ya pueden intubar, ya saben intubar, entonces les deberían de sedar un poco. Obviamente aquí no deberíamos usar midazolam, por lógica, porque es muy fuerte, tampoco fentanil, porque es muy fuerte, pero sí podríamos usar diazepam, dosis pequeñas de 5, 10, 15, 20, 25 máximo miligramos, hasta ver que un poquito se dice dando, y nos va a dar máximo unos 5 a 7 minutos, que es suficiente, ¿no? Ustedes ya saben intubar, por lo menos con que les den 10 segundos es suficiente, ¿no? Abren y ven qué es lo que está generando. Entonces, puede ser cuerpo extraño en los niños a lo menos, puede ser edema de glotis por algún tipo de alergia que no está dándote las famosas ronchas, pero también acuérdense de que hoy en día estas situaciones de crisis alérgicas se suscitan, no necesariamente tiene que darte ronchas, no necesariamente tienes que ver que toda su cara se va a poner roja como en las películas, ¿no? Te puede haber cerrado con un edema de glotis y ya, y ahora no lo estás reconociendo y se te puede ir. Entonces le haces la laringoscopía, ves el cuerpo extraño, lo retiras, ves edema de glotis y ahí estamos en un problema. ¿Qué hacer ante ese edema de glotis? Opciones. Si tú crees, porque la respiración ha empezado a empeorar en estos últimos segundos, si tú crees que ha comenzado recientemente, se puede intentar, ojo, intentar, primero, con adrenalina, una ampolla STAT, y si lo has logrado canalizar, pasarle 300 miligramos de hidrocortisona, ya. Generalmente yo le paso 200 a 300 EB-STAT, y luego, por goteo, entre 400 a 500 diluido en 100 o en 200, pero que vaya entrando para 4 a 6 horas. Es una carga, es una bomba, le estás dando de corticoides, ¿se dan cuenta? Entonces, por lógica, eso que le estamos dando va a ir mejorando, pero sí es un paciente que está iniciando, ese sí es ese edema de glotis. Si ese edema de glotis ya lleva unos minutos, cuidado que crean que va a ceder, no va a ceder, aunque le pongas 10 adrenalinas, 20, no va a ceder. Y hasta es como un edema como en los pies, ¿no? De los nefróticos, de los cardiópatas, por más que lo paso 10 ampollas de furosemida, va a seguir con su edema, ¿no? Hay que esperar, misma idea. Pero no puedo esperar porque es vía aérea. ¿Qué van a tener que hacer? Crico o tráqueo, ¿se entiende? O si logras ver un minúsculo ingreso pero sin lesionar, podrías intentar alguna vez ser intubado con un tubo, si se ubica, ¿no? Con un tubo 4 o 5, con un pediátrico, y ya, la idea es que logres pasar las cuerdas vocales, ¿no? Pero les aconsejo eso si digamos ven la oportunidad. Si no la ven, mejor no lo hagan porque también acuérdense que pueden dañar cuerdas vocales, hasta eso te pueden demandar hoy en día. Imagínate que le lesiones sin darte cuenta y ya pues.
Crico, por lo menos una por punción ya te va a dar unos 15 minutos mientras estás actuando la droga, podría ser, y otra vez lo vuelves a sedar y ves. Ahora sí se puede, perfecto. Y si no se puede, siempre le haces una crico quirúrgica, que tampoco es tan difícil, ¿se acuerdan? A tráqueo tampoco me animaría. Con todo esto, esta parte legal que hoy en día está viendo, yo siempre les digo, inclusive a cirujanos que yo formo, les digo, no hagan tráqueo, no se hagan a los capos. ¿Por qué? Porque quieras o no, es muy invasivo. Y les conté a ustedes, muy lesivo generar destrucción porque cortas los cartílagos costales y se cortan los cartílagos traqueales y se deforman. No hay forma, valga el término, no hay manera de que le mantengas en su formita exacta, no hay. Y va a repercutir en la sonoridad, va a repercutir en su habla, ¿me entienden? No va a volver a tener la misma voz, si quieren, ¿me entienden? Porque no va a haber la misma resonancia, ¿no? Entonces, por lo cual, no es ideal hoy en día. Solo si fuera necesario, yo también, solo si es necesario, hago tráqueo. Pero que me digas que era tráqueo de emergencia, habiendo una crico quirúrgica, ¿para qué le voy a hacer? No le hallo la importancia. Entonces, también tengan a la mano siempre un consejo que les puedo dar si es que atienden ustedes en clínicas y demás, atienden la parte pediátrica. Pasó esto cuando estaba en un hospital público, llega un niño con disnea y todos creían lo mismo, ¿no? Que se habían encaprichado con algo, todo el show de siempre. Y nada, le pusieron lo clásico, ¿no? Le dieron una bolsa para que respire en la bolsa, ¿no? Y que literalmente le creyeron que era solo una histeria y que era un intercambio malo de entre oxígeno y CO2, entonces con eso su bolsa estaba. Pero no hablaba nada del chiquito, nadie le creyó nada, se desmaya. Llaman código azul, voy a ayudarle a la pediatra, inclusive es pediatra neonatóloga, es una amiga mía, y se asustó porque no sabía ya qué hacer, porque le bolseaban y no pasaba nada. Entonces, por lógica, ¿no? Esto quiero para ustedes, o sea, no nos vamos criticando, a todos se nos puede ir porque es una emergencia, ¿no? Si bolseas, pero estás hiperextendiendo, le has puesto cánula de todo, de Guedel, y no mejora, ¿qué creen que está pasando? Por lógica hay una obstrucción, pues. Yo llego, les pregunto qué ha pasado, me dicen no mejora con el ambuto, y me dicen, ya, pues entonces, ¿qué es laringoscopía? Laringoscopio, me dan, el niño se tragó una cachina que estaba literalmente encajadísima en lo que viene a ser la parte por encima de las cuerdas vocales, o sea, en la glotis. Ahora, ¿qué hacer con eso? No va a salir por nada en el mundo. Dense cuenta que es circular, ¿con qué le voy a agarrar? Entonces, ese rato mando al residente, me acuerdo, un residente de cirugía, que se vaya a quirófano, traiga una pinza aro. Tardo, llega, trae, lo logro sacar, pero ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque todo ese trajín que le estoy contando, bueno, yo lo cuento más rápido, pero en que llamen al código azul, en que intenten esto del bolseo y todo, o sea, el grado de hipoxia cerebral a un niño que es más rescatable que nosotros, había sido de más o menos casi 30 minutos que habían estado ahí. Entonces, por lógica, más lo que después llamaron código azul y todo el show, por lo menos ha estado casi una hora el pobre niño con ese grado de hipoxia y bueno, murió, se hizo todo, pero murió. Entonces, para que vean de que también tienes que estar listo. Por eso mismo, cuando yo estoy en la emergencia, y a veces me llaman para que ayude con un pediátrico y demás, entonces apenas me dicen cuerpo extraño, yo mando a alguien que vaya a quirófano y que ya esté consiguiendo, porque sé que tengo que retirar algo. ¿Y cómo lo voy a sujetar? Bueno, tal vez por ser cirujano sé qué tipo de pinzas hay, ¿no? Y que la mejor pinza para sujetar cualquier tipo de esfera, cualquier cosa, cualquier cuerpo extraño, va a ser una pinza aro, ¿no? Por su formato. Porque si me traes una pinza Coger, una pinza Alice, lo que tú quieras, un Mabaco, lo que tú quieras, no va a sujetar bien, ¿no? Lo voy a soltar, va a desbalar, ¿no? Y bueno, al otro lado, miren, si no tuviera estridor, tiraje, pero te das cuenta que está empezando a boquear. ¿Se acuerdan que llevamos esta parte neuro? Cuando tú te das cuenta que ya tiene un grado de alteración,
que puede ser en bulbo con una respiración atáxica, o puede ser una respiración más arriba, una diencefálica con Cheyne-Stokes, o puede ser una mesencefálica con una respiración de boqueo, siempre que les dije, ¿no? Que hace apnea, hace apnea, ¿no? Lo que decimos siempre que está boqueando, ni modo, prepárate para intubar y RCP. No esperen a que haga paro. Ese era el clásico error, les hablo, miren, cuando yo todavía me estaba formando de residente hace unos 10 años de red, entonces ahí hasta te castigaban los terapistas porque te decían, pero si no estaba en paro, ¿para qué lo has intubado? Hoy en día se sabe que es ridículo decir eso a alguien. No importa que no esté en paro. Si le puedes mejorar la oxigenación, hazlo. Entonces, si estás respirando mal, pero estás seguro de que no es algo psicológico, psiquiátrico, porque le has examinado, has visto todo aquello, perfecto. Tienes vía libre, intúbalo, ¿entiendes? Intúbenlo. Ahora, si no fuera el caso, le haces una buena anamnesis, un buen examen físico, le mides los gases arteriales, o sea, le haces gasometría, una buena placa de tórax, electrocardiograma y le haces una analítica, ¿no? O sea, examen laboratorial. Van a tener mucho cuidado también con la radiografía de tórax. Yo recuerdo el día de hoy justamente igual. Siempre les digo a ustedes, más aprendes de los errores que cometemos todos cometemos errores, que de los pocos aciertos que tienen algunos. Yo me acuerdo de un paciente que interna, la doctora de medicina interna, al término lo interna, como que, como asma, crisis asmática le pone. Antes de ese error clásico de los médicos, querer internar a un paciente a un minuto de estar yéndote. Entonces le haces las indicaciones rápidas, ya, es interno. Me acuerdo, yo tomo la guardia, no había internista en la noche, y la médico general me dice que se lo vaya a ver el paciente, y se acuerdan que ya se los comenté, era un paciente con VIH, que tenía un tumor en la laringe, y que está descrito en la literatura que pacientes con VIH, porque no le habían tomado la prueba, eh, tienen esa tendencia por el grado de infecciones continuas que llegan a tener por hongos y demás, llegan a tener lesiones en la parte de la glotis, y ahí, justo por encima de las cuerdas, les tienen tendencia a tener un tumor que tapa. Obviamente la doctora, ¿en qué se basó? En la crisis asmática, en la gaso, y además en la radiografía, que tenía las costillas totalmente verticalizadas, ¿no? Pero le estaban llenando de corticoides al pobre paciente y nada que ver, no era lo ideal, no le estaban haciendo nada y otra vez se obstruyó, ¿no? Entonces lo tuvimos que intubar, lo tuve que intubar con un tubo delgado, más bien se pudo intubar y referir. Me acuerdo todavía porque en provincia vi eso. Entonces, la radiografía te sirve, sí, pero la idea es todo el conglomerado tiene que ayudarte, ¿no? Ahora, mientras se realiza la historia, considerar inicio simultáneo de tratamiento, ¿sí? Obviamente, oxígeno por lógica, traten de ir subiendo, pero siempre tomando los parámetros que ya saben ustedes. Si es adulto joven, si es adulto mayor, si es trauma, no trauma, ir yendo con ese tenor. Poder dar broncodilatadores, y aquí también va el hecho de este paciente mismo, ¿no? Si tú le has dado broncodilatadores y no mejora nada, como para decirte, mira, te estás equivocando porque no es una crisis asmática. ¿Por qué? Porque si no ha funcionado. Ahora, fuese un edema agudo de pulmón, por ejemplo, que estás sospechando, está bien iniciarle diuréticos, pero también acuérdense que en una insuficiencia cardíaca, un shock cardiogénico, también te puede dar edema agudo de tipo cardiogénico, entonces tendrás también que darle antiarrítmicos. Ahora también podría estar con un tipo de angina estable o inestable de Prince Metal, antianginosos. También tendrán que dar antibióticos si es que están ante un proceso neumónico. Si estás ante un TEP o un infarto agudo de miocardio, hoy en día el protocolo dice iniciar primero con enoxaparina, no dice parina, ojo. Ansiolítico si crees que es una crisis de ansiedad realmente grave. Y drenaje torácico, por lógica, si es un neumotórax. Entonces, miren, todos ellos te van a dar una clínica similar. ¿Cuál es la clínica similar? Disney. Entonces, vean que la Disney es muy confusa si solo te quedas con la Disney. Pero si le haces algo más, si le exploras un poquito más, te vas a dar cuenta que sí tenía disnea,
pero ya más o menos hay que buscar la causa, ¿ya? En pacientes respiratorios crónicos sin o con oxígeno domiciliario, obviamente en ellos hay que tener más resguardo. ¿Por qué? Porque ya tenía oxígeno. Entonces, si tú sabes que ya le estaban dando oxígeno y que ahora no está funcionando, puede ser que se le ha agravado la situación. O sea, algo más tiene ahora. Si se acuerdan, es común que un paciente con EPOC tenga neumonía, pero también es común el saber de que no es la misma bacteria, porque si ustedes recuerdan, la bacteria normal o común que vamos a encontrar en un paciente con EPOC no es literalmente el Streptococcus pneumoniae, sino es el Haemophilus influenzae. Pues, por lógica no le ha servido el antibiótico, ¿no? Y algunos le dan antibióticos para estrepto y le estás dando y no funciona nada y dices, no, pues entonces no es neumonía. No, tampoco. Es que tú estabas mal. ¿Por qué? Porque no es un paciente normalito. El tener ya EPOC, tener una enfermedad de base en ese mismo órgano, es obvio que tiene que haber cambiado tu manejo mismo. Y ante la duda, ve pidiendo justamente, perdón, ve pidiendo justamente otros. Ya, ya, ya. Entonces decía, si tú dudas, mientras le vas dando tratamiento, ojo, lo que siempre les he dicho, no te esperes hasta que llegue el método de apoyo diagnóstico. Mientras estás esperando la radiografía, la ecografía, tienes que haberle dado tratamiento y eso es un error clásico que cometen todos los médicos. No, 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 que salga la ecografía, que salga la radiografía, la tomo. Y cuando llega ya se ha muerto tu paciente, ¿no? Entonces, no, por eso somos también médicos clínicos primero antes que eh, métodos de apoyo diagnóstico, digamos. Entonces, literal, empiezan con el tratamiento clínico mientras estás esperando. Ahora, el examen del paciente con disnea, hay que tomar en cuenta que la disnea cardíaca como tal, cuando tiene un origen netamente cardíaco, el paciente va a estar con ortopnea, va a estar con una disnea paroxística nocturna, con edema y con nicturia. ¿Qué es nicturia? Nocturia con O, nocturia es las veces normalmente que vamos a tener diuresis en la noche. Generalmente en hombres, mujeres jóvenes, es máximo dos, ¿no? Generalmente una vez en la noche. Entonces, nicturia haría referencia a que son dos, tres, cuatro, cinco, o sea, más de lo que el paciente te dice que era lo normal para él. La disnea respiratoria se denota también con sibilancias, generalmente es más estacional, estímulos específicos, tos, expectoración. Pero no hay que olvidar que la insuficiencia cardíaca y edema de pared bronquial generalmente puede verse por sibilancias. En la ortopnea generalmente se ve en asma, con una resistencia vascular aumentada por una disminución en la retracción elástica en decúbito. La ortopnea precoz, generalmente vista en parálisis diafragmática, y la disnea nocturna, generalmente vista en un asma exacerbado por un ERGE, por una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero también existen perfiles de cada patología, perdón. Un perfil asmático, por ejemplo, es aquel donde tienes una respuesta aguda positiva a broncodilatadores, eosinofilia en sangre periférica, eosinófilos en esputos significativos, inmunoglobulina E sérica total significativa, inmunoglobulina E específica positiva a alergenos comunes y hongos. También existe un perfil neumónico donde suelen presentarse síntomas y signos acompañantes, por ejemplo, expectoración purulenta, dolor torácico al respirar, fiebre, escalofríos, pródromos, en general de infección respiratoria. Presentes si tres o más de estas características están citadas. También hay perfil de embolia pulmonar. Hay que buscar factores de riesgos para un TEP, ¿no? Esto del patrón, ¿se acuerdan? Es el patrón S1Q3T3, que se llama patrón de McKean-White, ¿no? Se deben de acordar un poquito de esto en el pregrado donde debí repasar. Lo vamos a ver cuando veamos TEP.
Pero hoy en día se sabe que no solo se ven TEP, o sea, ya no es patognomónico. Yo me acuerdo en mi época, era el clínico, el docente que teníamos, te decía, si tiene Maxine White, es TEP. Hoy en día no solo se ven TEP. Entonces, te ayuda, pero no es patognomónico de TEP. ¿Mm? Insuficiencia cardíaca, cor pulmonar, inmovilizaciones prolongadas, postcirugía, ¿no? Entonces, es el conglomerado a través de todo lo que te va a ayudar a saber, ya tiene todas esas cosas. Y en otras palabras, a que vayan repasando, porque vamos a ver TEP la siguiente semana. En este caso, les apuesto que la mayoría, si les pregunto qué criterios vas a usar, me van a decir los criterios de Wells, ¿no? Pero en realidad, los criterios de Wells ya pasaron, no a la historia, pero sí ya están como desgastados porque no son tan buenos. Los que estamos usando más hoy en día, que son el score de Ginebra modificado, ese es el que se debería de usar. Ustedes si están en una clínica, a lo menos si ven bastante paciente postquirúrgico, especialmente de traumatología, que son los que más te dan TEP, ¿no? Entonces, o oncológicos si están llevando o están manejando, entonces tienen que usar un consejo de Ginebra modificado, ese es el mejor. Bueno, entonces ya teniendo todo aquello, para más o menos ver qué cosas tengo que pedirle. Si tengo un paciente con edema pulmonar cardiogénico, y hemos visto más o menos la clínica que va a presentar, entonces, ¿qué le voy a pedir? Gases arteriales, o sea, gasometría. ¿Qué estoy esperando encontrar en la gasometría? Hipoxemia, puede haber hipercapnia y acidosis. También voy a sacar la radiografía de tórax. ¿Qué estoy esperando ver? Cardiomegalia, patrón alveolar peridial, intersticial, las líneas de Kerley y una hipertensión pulmonar postcapilar. Y puedo pedirle o debo de pedirle también enzimas cardíacas para ver si no estoy ante un infarto agudo cardio, ¿no? En un neumotórax, por lógica, con tal de que no sea un neumotórax hipertensivo, saben que ese es clínico, ¿no? En un neumotórax que no sea hipertensivo, radiografía de tórax para ver justamente eh, el que hay el colapso pulmonar, el que hay el espacio, ¿no? El aéreo y demás. Y también pueden pedirle gasometría y van a ver una hipoxemia y también van a ver una hipercapnia. Y en derrame pleural, obviamente radiografía de tórax, van a ver la línea del derrame, ¿no? ¿Se acuerdan? La curvatura de domoción, la loculación, o sea, que vean justamente el líquido y el pulmón blanco, ¿no? Que literalmente están viendo el líquido como tal. Y en la gasometría, igual que la anterior, hipoxemia y hipercapnia. La anamnesis, obviamente le van a preguntar hace cuánto tiene esa dificultad respiratoria, el comienzo de este síntoma, cómo ha sido gradual, súbito, qué situaciones desencadenan esa dificultad respiratoria y qué síntomas acompañan esta manifestación clínica. La evaluación de la disnea aguda y de la disnea crónica. Entonces, no vamos a tocar lo crónico, pero vean que hay scores, lo que les dije el otro día. En varias de las especialidades que vamos a ir viendo, y van a ir viendo ustedes cardio con el doctor Viruet, neumo ahora, o cuando lleven tóxico, traumatología, obstetricia con el doctor Rick y demás, van a ir viendo que siempre vamos a empezar a usar scores, ¿ya? Los scores se han creado para ayudarnos, pero tienen que saber cómo se clasifica y cómo interpretarlos, ¿no? Entonces, hoy en día vamos a llevar solo los agudos, obviamente. Vamos a ver el MRC, la escala analógica visual y la de Borg. Y obviamente la que ya conocen ustedes, que es de la Asociación Cardíaca de Nueva York, ¿no? La NIJU. Ahora, esta clasificación de Nueva York, que la hemos visto toda la vida, sigue siendo hasta el día de hoy la que más nos ayuda, porque se van a dar cuenta que sí es entendible, porque un grado 1 es una disnea que aparece con grandes esfuerzos o con esfuerzos mayores que los habituales. Un grado 2, esfuerzos moderados o habituales como caminar, subir un piso de escalera. Grado 3, esfuerzos leves o menores que los habituales. Y un grado 4, que tengas disnea al reposo. Se entiende, ¿no? Recontra fácil de aprender. Ahora van a ver los otros que son complicados. Por ejemplo, el de la MRC. Grado 0 te dice que no hay sensación, falta de aire, o sea, no hay disnea. Grado 1, sensación de disnea al correr en llano o subir cuestas. Grado 2, anda más despacio que las personas de su edad en llano por falta de aire o tiene que parar cuando anda en su propio paso en llano. Grado 3,
para a respirar después de andar unos 100 metros. Y grado 4, la falta de aire le impide salir de casa o se presenta al vestirse o desnudarse. Esto que hemos visto, ¿no? El de la NIJ. El de Borg, el de Borg, mire, más complicado. Este sí no lo usaría ni les diría que se lo aprendan porque es de contra complicado. No sé ni para qué lo han creado, miren. Grado 0, nada de nada, refiriéndose a la Disney, ¿no? 0,5, muy, muy ligera, apenas apreciable. Grado 1, muy ligera, 2 ligera, 3 moderada, 4 algo intensa, 5 intensa, 6 entre 5 y 7, 7 muy intensa, 8 entre 7 y 9, 9 muy, muy intensa y 10 máximo. ¿Se dan cuenta? Entonces, llegado el momento, me preguntan de tantos scores que ha habido para Disney, el mejor sigue siendo el de la Ninja, ¿no? Entonces, ese es el que vamos a usar. Y cuando en algún momento, en los casos igual ustedes vean que ahí tiene algún grado de disnea, clasifíquenlo. Dentro de los diagnósticos pongan que tiene una disnea de grado clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Al examen físico, si ven que tiene palidez, como la disnea es solo clínica, no es una patología, entonces piensen en anemia, ¿no? Por lógica. Puede ser anemia la que está causando la disnea. Si tiene en cambio edema, distensión yugular, tiene S3, S4, o sea, el tercer y cuarto sonido cardíaco, crépitos, falla cardíaca izquierda. Si tiene fiebre, compromiso del estado general, crépitos, neumonía. Si tiene sibilancias, disnea nocturna, asma y poco. Si tiene matidez, hipoventilación pulmonar, derrame pleural, atelectasia más. Si tiene hiperresonancia, hipoventilación, neumotora. Si tiene sibilancias localizadas, estridor, obstrucción por cuerpo extraño. Si tiene debilidad muscular, miopatía. Si tiene hiporreflexia, síndrome de Guillain-Barré. Si tiene hemoptisis, hemorragia pulmonar, tuberculosis pulmonar, neoplasia, bronquiectasia. Ahora, desde el Harrison, justo desde esa edición, desde la 19ª, ahorita estamos en la 22, si no recuerdo, entonces empezaron a darle importancia a la disnea y te decían lo siguiente: hazle una anamnesis y un buen examen físico. Y ve la apariencia general, ve los signos vitales, ve el tórax, si tiene sibilancias, crépitos, broncos, hipoventilación, hiperinsulación. Ve la parte cardiovascular, si tiene distensión, impulso precordial, galope, soplo. Ve las extremidades. Tengo claro un diagnóstico, si no, obviamente, tengo que sacarle mínimo una radiografía y ver si no hay alteración cardíaca, alteración pulmonar o el paciente está con o sin signos congestivos y con llenado capilar normal. En el primer caso, imaginemos que le sacas la radiografía y ves una falla o ves una alteración cardíaca. Compleméntalo. Electrocardiograma, ecocardiograma, troponinas, péptido natriurético y demás. Si ves que tiene la falla en la parte pulmonar, compleméntalo. Gasometría, prueba funcional de pulmonar, TAC, dímero D, angiotomografía, según corresponda. Y si en cambio es algo más genérico, como decía acá, entonces hazle un hemograma, función tiroidea, función renal, función hepática. Entonces, la disnea como tal, por más aguda que sea, si quieres saber siempre la causa, vas a tener que pedir muchas cositas, ¿no? Pero ve manejándolo mientras vas pidiendo. Entonces, vamos a hacer como una ejemplificación, ¿no? Entonces, obtienen ustedes una radiografía de tórax, perfecto. Vean la silueta cardíaca, ¿no? Y están viendo la silueta cardíaca. Si esta silueta cardíaca la ves alterada, en este caso, un índice cardiotorácico, ¿se acuerdan? Hacer una línea de aquí hasta aquí, que aquí tiene algo de derrame, si se fijan, hasta aquí, hasta el otro ángulo, mires eso. La mitad exacta debería ser el corazón. Entonces, si ves que está alterado, en este caso sí está, porque está un poquito más grande, que o sea, es más que la mitad, entonces háganle un ecocardiograma o una ecocardiografía, que es lo mismo. Y dentro de esta vas a poder encontrar alteraciones. Primeramente nos vamos a ir a las válvulas, ¿no? Puedes ver una estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, prolapso mitral. O al otro lado, también puede ser de que las válvulas están bien, las válvulas están bien, entonces puede ser también falla de la parte miocárdica, ¿no? Una miocardiopatía congestiva, hipertrófica o un derrame pericárdico. Entonces, dense cuenta que no solamente va a ser literalmente valvular, y eso es el error a veces que uno comete, ¿no? Creemos que solo se va a hacer valvular y nada más, y solo me estoy yendo a escuchar soplos, puede ser también muscular. Bueno, pero y si no hubiera nada de lo cardíaco,
También veremos la parte pulmonar, puede haber derrame pleural, neumonía, edema agudo de pulmón, puede ser una enfermedad vascular pulmonar, neumonitis intersticial, EPOC o un neumotórax, ¿no? Entonces, también puede ser la otra contraparte que también está en el tórax, ¿no? Parte pulmonar. Ahora, si esta radiografía de tórax no hay evidencia de lesión cardiorrespiratoria, obviamente es pirometría. Ahora, lo malo, yo mismo que he rotado en tantos hospitales de tercer nivel aquí en Bolivia, es reciente, debe ser después, post pandemia, por la falla pulmonar que han tenido todos los pacientes post-COVID, que es recién, hasta el tercer nivel de acá de Cochabamba, recién tiene espirómetro, hace debe ser unos 2 años, les mentiría si fuera más tiempo. Antes de eso nadie tenía espirómetro y no cuesta caro. Es un equipo bien simplista, pero tenemos que aprender a leerlo, porque es fácil, yo le puedo decir a uno de ustedes, tiene asma, ya lo voy a operar, pero pedir espirometría. Y me van a mirar raro y me van a decir, ¿para qué quiere que le pida espirometría si no sabe leer espirometría? Tienen que saber espirometría. Y la espirometría es tan solo ver la gráfica que te forma, miren, esto es la espirometría, ese formato, ese es lo normal que va a dar. Si tiene esta forma, es una espirometría normal. Y si tiene espirometría normal, pero tú sigues pensando que tiene algo porque sigue teniendo disnea, recién le sacó gasometría. Pero también puede ser que te salga la espirometría anormal y ahí paramos todos. ¿Por qué? Porque te da un patrón obstructivo si te hace este formato, miren, como una parábola. O este patrón que es restrictivo, o este patrón que es mixto, restrictivo y obstructivo. Entonces, si ya te sale esto, por lógica ya sabes que es un patrón obstructivo, restrictivo, entonces es algo más crónico. Entonces tú dices, no, este paciente es para neumología, para medicina interna, entonces ya no es para la emergencia, es algo crónico, entonces se lo refiere. Pero si te sale un patrón normal, pero el paciente sigue con disnea, ni modo, gasometría. Ahora, en la gasometría, vamos a ver la presión arterial de oxígeno, ¿no? La presión parcial arterial de oxígeno. Ahora, si la que tenemos en el resultado de la gasometría, esa presión de oxígeno, es mayor a la teórica, ¿cuál es la teórica? ¿Se acuerdan? 116 aquí en Cochabamba. Entonces, si es mayor, 130, 150, lo que ustedes quieran, o aquí si es menor. Si fuera mayor, veremos cuánto está repercutiendo a nivel de extremidades, ¿no? Vemos la saturación. Puede ser una intoxicación por monóxido de carbono, puede ser una alteración en la hemoglobina, ¿ya? Ahora, si la hemoglobina está menor a 11, podríamos pensar que es una anemia. Pero también aquí un parámetro interesante, justo ayer estaba de guardia y eh, hablaba con los colegas y por siempre cometen un error, quieren transfundirle de gracia a un viejito. El anciano es normal que tenga anemia, tiene que tener anemia, por eso es anciano, literalmente ellos tienen anemia siempre. Es un error clásico que tú le quieras transfundir de gratis. ¿Para qué le vas a transfundir si él vive con anemia? ¿Entiendes? Entonces es normal en un anciano encontrar 9, 8,5 y está bien. Tú le transfundes, le vas a alterar todo. ¿Se entiende? Ahora, en cambio en nosotros que somos jóvenes, obviamente, si la hemoglobina estaría normal, pero sigo con disnea, tengo que hacer otro tipo de pruebas de función pulmonar. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en la siguiente porque está volcado aquí mejor. Entonces, podemos hacer algo bien invasivo, que no lo recomiendo porque estamos en la emergencia, ¿no? Un cateterismo cardíaco. Si ese estaría anormal, entonces hay un shunt, ¿no? Hay un cortocircuito derecha-izquierda. Y si no, igual que hace rato, solicitamos más pruebas de función pulmonar. ¿Cuáles son esas pruebas? Justamente vamos a ver volúmenes, ¿no? Y de acuerdo a los volúmenes vamos a poder ver resultados normales y anormales. Entonces, miren, eso es lo normal que debería estar pasando, ¿no? Literalmente tenemos el alveolo y hay el intercambio gaseoso así bien bonito. Pero cuando hay enfisema, lo que pasa con los alveolos, si se acuerdan, aumenta en tamaño. Cualquiera diría que por aumentar en tamaño va a ser mejor, ¿no? Va a poder captar más. No. Lo que va a pasar es que se altera la estructura. Entonces, por lógica, alterada la estructura, la función también se altera. Por lógica, no va a haber paso correcto o adecuado. En la anemia,
puede haber que el alveolo esté bien y bonito, el vaso también, pero como son poquitos glóbulos rojos, entonces tiene que esperar el oxígeno a que pase por ese lugar otro glóbulo rojo con su hemoglobina. Puede ser obstructivo, como les decía, por ejemplo, el TEP, un coágulo. Mi oxígeno está esperando, pero no puede pasar mi glóbulo rojo. O puede ser fibrosis restrictivo, miren, la fibrosis que se da en asbestosis, en enfermedades coronarias congestivas y demás, pero miren, el alveolo se ha endurecido, no va a pasar. Aquí tengo buena cantidad de glóbulos rojos y demás, pero no está pasando. Y si los resultados fueran normales o inconclusos, bueno, le podemos hacer esto, que es, no sé si lo han debido ver, es el test de ejercicio cardiopulmonar. Literalmente le hace correr al paciente, ¿no? Como a los deportistas, les hace correr y todo el tiempo está monitorizado. Y de acuerdo a eso vamos a ver gasto cardíaco, vamos a ver baja capacidad aeróbica o asma por ejercicio. Entonces podemos tener ya varias cositas que podemos ir viendo. Pero y si aún así todo sale normal, pero sigue con disnea, no, es una disnea psicogénica, o sea, una histeria, una crisis de histeria. Y lo otro, pues más rebuscado y más genérico para mí, obviamente una acidosis metabólica va a generar eso, ¿no? Entonces ya puede ser que muy pésimo, pero nuestro examen desde el inicio, ¿no? Porque ya debería haberme dado cuenta, porque le han pedido gas y todo, que tenía una acidosis metabólica, deberían haberse dado cuenta que tenía una enfermedad de base aguda, una apendicitis, colecistitis, pancreatitis y demás, que le está generando, ¿no? O una enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, vamos a llegar, miren, tanta cosa a hacerle para al final llamar ese nombre que a mí yo siempre les digo no me agrada, idiopático. Para mí no existe esa palabra, porque tan solo si están dando cuenta es que no lo has revisado bien al paciente desde el inicio. Ya deberías de saber qué tenía, ¿no? Cuál es la causa. Y bueno, ahí acaba esta primera parte. Ahora nos vamos a ir con NAC, que es el tema importante de hoy día. Ahora vamos a ver. Me avisan cuando se esté viendo pantalla, ¿no? Vamos a compartir un segundo. Ahí creo que ya se ven, ¿no, doctores? Sí se ve, doctor. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a ver NAC. Lo vamos a ver como habíamos dicho justamente desde el otro día, desde el de anteayer, ¿no? Vamos a verlo, pero una concepción diferente. Y se van a dar cuenta, no que lo han manejado mal o que les han enseñado mal, pero sí que el manejo hoy en día, pues en ciertas patologías, se usan scores. Y estos scores nos tienen que ayudar bastante. ¿Ya? Entonces, definición, ¿qué será una neumonía? Para empezar así en genérico. La neumonía es una lesión inflamatoria del parénquima pulmonar que aparece como respuesta a la llegada de microorganismos a la vía aérea distal, así bien genérico. Sabiendo que eso es una neumonía, entonces hay que clasificarla. ¿Qué será una neumonía lobar? Es la consolidación de todo o casi todo un lóbulo pulmonar. Y el 90-95% de las veces se basa o se da por una infección por Streptococcus pneumoniae. Al otro lado, una bronconeumonía, en cambio, es la consolidación alveolar. Miren cómo es la diferencia, ¿no? El otro es un lóbulo, esto es de los alveolos, que van a coalescer entre ellos y predominan en regiones peribróncicas. Miren la imagen cómo es de diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, predominan en la región peribrónquica, presentación más común o principal, generalmente de varias neumonías. Entonces, neumonía lobar y bronconeumonía. Pero a su vez, hay que tomar en cuenta que la principal causa de neumonía lobar
es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. Que el principal tipo histopatológico de las neumonías en general es la bronconeumonía. Y que el principal tipo histopatológico de las neumonías neumocócicas es la bronconeumonía. Entonces, en líneas generales, para que no se olvide, siempre que les pregunte yo o cualquier otro doctor y les diga esa palabrita histopatológico, siempre la respuesta en neumonías es bronconeumonía. ¿Ya? Otra clasificación que usamos es lo que también conocen ustedes, que es esto, típica y atípica. Cuando yo estaba todavía en pregrado, se usaba de una manera muy diferente, porque típica y atípica, decíamos típica, tiene clínica típica de neumonía, atípica, clínica atípica de neumonía, y hoy en día no es eso. Entonces, la atípica, mejor dicho, es simplemente aquella causada por un germen atípico y no más por características clínicas como se definía en el pasado, siendo estos gérmenes los microorganismos que no pueden ser aislados por las técnicas de cultivo medios convencionales. Y nos ha pasado, ¿no? Mandamos a cultivo y no crece nada. Entonces, no es que no crezca nada. A veces hasta el médico nos riñe, ¿no? Dice, pero es que lo has tomado mal, seguro que has tardado en llevar y todo eso. Pero a veces también pasa esto. Entonces, dentro de ese marco, ustedes se estarán ya recordando gérmenes atípicos. ¿Cuáles? El famoso grupo HASEC, ¿se acuerdan? Pero con los años el grupo HASEC quedó corto, pues, porque HASEC, cada letra, si se acuerdan, hace referencia a una bacteria. Entonces son 5 bacterias. Pero esas 5 ya son poquitas, quedaron muy poquitas. Entonces, hoy en día el término correcto, si quieren buscar o si algún día tienen ese interés de saber cuáles son esos gérmenes raros que no crecen en cultivos normales, hoy en día se llama gérmenes fastidiosos, ¿ya? Entonces ya no se conocen como gérmenes atípicos. Su nombre correcto, científico si quieren, es gérmenes fastidiosos, así se llama. Ahora, dentro de los típicos, entonces estará el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas como la Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Los atípicos, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, legionelas, además de los virus respiratorios como la influenza, adenovirus y virus sincicial respiratorio. ¿Ya? Además de los demás gérmenes fastidiosos, que son más de 100. Ahora, otra clasificación, y que es justo lo que nos va a servir para iniciar el tema, es esta que la dividimos en neumonía adquirida en la comunidad o comunitaria y la intrahospitalar nosocomial que la llaman. Aquí existe un punto de corte que son 48 horas, ¿ya? Imagínense que ahorita viene el paciente. El diagnóstico de neumonía, desde años inmemorables, antes de que yo exista inclusive, era clínica de radiografía, sigue siendo clínico radiográfico. Entonces, llega la guardia el paciente, viene con clínica de neumonía, ¿ya? Le saca su placa, todo es neumonía, no hay donde perderse. Entonces ya ha venido con todo de neumonía. Y lo interno es como NAC, o sea, es una neumonía que hay en la comunidad. Otro caso, me llega el paciente, lo voy a operar, no sé, de su vesícula, digamos. Estaba iniciando su proceso infeccioso pulmonar. Le sacas placa, todo, ¿no? Porque lo vamos a operar. Entonces, no hay nada. Lo opero hoy día, todo tranquilo. Mañana, ya está casi 48 horas en el hospital y me da neumonía, ¿no? Empieza a toser, todo y saco placa y neumonía. Entonces, la neumonía aquí en la comunidad es todo paciente que ya te viene con clínica o esa clínica y radiografía se han presentado hasta antes de las 48 horas que está ingresado en la institución, ¿ya? Pero ha pasado las 48 horas, o sea, 48 horas y un minuto ya está en el hospital, ya se considera neumonía intrahospitalaria. Obviamente, no, igualito que hace rato, no le han ingresado al hospital con nada de neumonía, ¿no? O sea, ha venido por otra causa, digamos, hipertenso, cetoacidosis diabética, lo que ustedes quieran, ha venido por otra cosa, y en ese interín se ha contagiado. Entonces, muy diferente los dos lados. Ahora, yo recuerdo el 2005-6 debe ser, miren cuán antigua es la definición, sale esta definición, neumonía asociada a cuidados de la salud.
Y cuando salió, todo el mundo creyó que estaba, digamos, siendo un sinónimo más de la neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Pero miren en quiénes da neumonía asociada a los cuidados de la salud. Pacientes residentes en asilos y casas geriátricas o bajo cuidado del home care, o sea, que alguien te vaya a visitar a tu casa, ¿no? Pacientes que hicieron uso de antibióticos intravenosos o quimioterapia en los últimos 30 días, pacientes en programas de hemodiálisis, pacientes que en los últimos 3 meses antes de la actual infección permanecieron hospitalizados por 2 o más días en situación de urgencias, situación de urgencia. Entonces, si se ha entendido, es todo aquel paciente que alguien le ha ido a ver, y ese alguien hemos sido nosotros, médicos, personal de enfermería, alguien que trabaja, o inclusive puede ser tal vez que alguien de ustedes ha ido hoy día justo a atender pacientes con neumonía y ha vuelto a su casa y sus papás y demás les aviso, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa? Porque van a tener la misma clínica y la misma bacteria que las intrahospitalarias, porque por lógica ha sido contagiado por uno de nosotros, un trabajador en salud. Ahora, ya habiendo dicho todo eso, entonces comenzaremos con el tema como tal, definición de NAC. Entonces, NAC como tal será la lesión inflamatoria del parénquima pulmonar que aparece como respuesta a la llegada de microorganismos a la vía aérea distal que se produce en aquellas personas inmunocompetentes y que no han estado ingresadas en ninguna institución. En la práctica clínica se tiene un diagnóstico de certeza cuando se tiene una presentación clínica infecciosa, aguda, compatible y su demostración radiológica, inclusive clínica y radiográfica. Ahora, agentes etiológicos, por lógica, si hemos hablado de que ese paciente puede haberse contagiado literalmente en su casa, en la calle y demás, siempre el Streptococcus pneumoniae vendrá a ser el primer agente causal, ¿ya? Mycoplasma pneumoniae, segundo lugar, Haemophilus influenzae, clamidia y virus respiratorios. Pero ojo, quiero que lo vean bien esto. Todos se han contagiado en la calle, en su casa, si quiere, pero es paciente ambulatorio, o sea, es ese paciente que solo lo estoy manejando porque aparentemente está yendo bien en la consulta externa, ¿no? Entonces, paciente ambulatorio, siempre piensen en estos gérmenes, que está yendo bien con el tratamiento empírico que estás dando. Pero un paciente que ya está hospitalizado, porque ya les he dicho, le hemos internado por otra causa y justo antes de las 48 horas me ha dado neumonía o positivo a neumonía. Si está fuera de la terapia intensiva, ahí te das cuenta, no, pues es una neumonía aquí en la comunidad moderada, ¿no? O sea, todavía no está tan grave, pero está moderado. Sigo pensando en Streptococcus pneumoniae, primera opción. Micoplasma, segunda opción sigue siendo. Cambia la tercera opción porque sube la clamidia y la hemófilos baja. Legionela aparece y los virus respiratorios al final. Pero si el paciente ha estado tan grave que está internado en terapia, pero si le ha diagnosticado la neumonía hasta antes de las 48 horas, pues sigue siendo un germen de afuera, sigue siendo Streptococcus pneumoniae el primer agente. Segundo, estafilo. Tercero, legionela. Cuarto, gram negativos, bacilos gram negativos. Quinto, Haemophilus influenza. Entonces en su cabeza tiene que estar todos estos gérmenes para saber qué antibiótico le voy a dar. Pero lo bueno es que al ser NAC han visto similar todos. Pero si fuera EPOC, la primera causa es Haemophilus influenzae, ¿no? ¿Qué mecanismos de infección tiene la neumonía adquirida en la comunidad? Aspiración, inhalación y hematogénica. El primer lugar siempre va a ser broncoaspiración. No olviden que no necesariamente es el paciente que está en la emergencia que está broncoaspirando, ¿no? Pueden broncoaspirarse en su casa, un paciente que ha bebido demasiado, que se ha caído y se ha puesto inconsciente y ha tenido vómitos pequeños y ha tenido microaspiraciones, ¿no? Por inhalación, me ha tosido alguien en mi cara. Hematogénica, porque tenía una infección que se va hasta una apendicitis y nadie me ha dado tratamiento. Entonces, por mil causas puede haber, pero esas son las tres vías de contagio. Entonces, la primera, famoso síndrome de Mendelssohn, así se llama la broncoaspiración. En eso sí me van a atender bien porque esto pasa todos los días y nos mete en problemas legales siempre. Yo siempre les digo, por más que yo les defiera, no confíen en nadie. Yo siempre digo eso. ¿Por qué? Por más mi amigo fuera el que me está refiriendo al paciente,
¿Por qué me estás refiriendo si yo sé que también él sabe manejar este paciente? Ah, algo ha pasado, ¿no? Siempre sean mal pensados. Entonces, si me lo estás refiriendo, yo siempre placa. No se contenten con lo que me han contado, sáquenle placa de tórax. Porque las más de las veces cuando te refieren pacientes es porque lo han hecho broncoaspirar. Y como no quieren meter la pata y no le quieren decir ni a la familia de que lo han broncoaspirado, te refieren. Y después se muere el paciente y te van a echar la culpa a ti, van a decir, no, pero es que ha venido aquí, nos han dicho que estaba muy bien en el otro hospital, porque aquí se ha muerto. Porque estaba broncoaspirado. Y acuérdense esto, literalmente la broncoaspiración no tiene un tratamiento. Yo veo de manera risoria a veces algunos colegas que dicen que la broncoaspiración sí tiene tratamiento. Si es micro broncoaspiración, obviamente va a tener tratamiento, ¿no? Pero una broncoaspiración masiva no va a tener. ¿Por qué? Porque es comida lo que se ha entrado dentro de los alveolos y los bronquiolos. A ver, saquen eso, sabiendo que hasta el broncoscopio flexible no llega hasta ahí adentro, ¿no? Entonces el síndrome de Mendelssohn, ojo, no es neumonía como tal, es neumonitis química. Siempre al inicio va a comenzar como neumonitis química aspirativa, ¿ya? Ahora, en lo que yo no concuerdo, siempre les digo cosas que para mí no van. Los gringos dicen de que el tratamiento antibiótico debería ser después de las 48 horas, solo si el paciente ha tenido fiebre. A ver, hagan eso en Bolivia, todos los pacientes broncoaspirados van a morir. Yo, aunque no crean lo que hago, apenas veo que se ha broncoaspirado en la placa o en ausculto y se ha broncoaspirado, ese dato lo intubo. Si se acuestan, si se acuerdan, perdón, es para que los alveolos, ¿se acuerdan lo que hacíamos en contusión pulmonar? ¿Se acuerdan lo que les enseñé? Intubarlo para que se contenga en un solo lugar, mis mediados. Con la presión positiva no va a contaminar, si quieren, los otros segmentos pulmonares. Entonces, intubo. Antibióticos empíricos, yo uso los dos que más van y más penetrancia tienen hacia pulmón, ceftriaxona y levofloxacina. Y a veces, si veo que está yendo no tan bien, al día siguiente le aumento metronidazol más. O le puedo dar a los triple esquema de inicio. He rescatado muchos, sí, pero hay algunos que no. ¿Por qué? Porque era demasiada la broncoaspiración y muy tarde lo han traído, porque lo han manejado en 3, 4 clínicas. Y bueno, ya no se puede hacer más nada. Entonces, este doble o triple esquema antibiótico empírico te va a funcionar. Pero yo no espero 48 horas o que me dé fiebre, porque dense cuenta, es comida. Es un caldo de cultivo tan grande para tantos gérmenes que prefiero, yo no me voy a arriesgar, ¿no? Y ahora, ¿y cómo saco esa comida al final del día? Ni modo, pues, los macrófagos que viven ahí lo van a ir digiriendo. ¿Pues qué creen que le doy antibiótico de amplio espectro? Y le doy furosemida para forzar a que el líquido que está y lo que se está destruyendo es esa comida, literalmente, se vaya literalmente por diuresis. Entonces, eso es lo que yo hago, va bien, ¿ya? Lo encontré, me acuerdo, cuando yo tenía su edad de ustedes, en protocolos europeos, ¿ya? No es un protocolo estándar, si me preguntan, ¿y en qué libro dicen? No encontró en artículos. A ver, busquen el protocolo para broncoaspiración, todos dicen eso. Dicen, esperen a que te dé fiebre. Pero a ver, hagan eso, su paciente se va a morir. Porque va a ser tanta la carga bacteriana o viral que no van a ser que sea. Ahora, hay que recordar que el pulmón tiene 10 segmentos, ¿no? Tanto el derecho como el izquierdo. Cuando el paciente, cuando ustedes lo vean, ¿no? Un paciente que te han referido, está un paciente así recostado a 180 grados, ¿no? Perfecto. Si tu paciente está recostado a 180 grados, doctores, y te lo están refiriendo, busquen esta imagen, es patognomónico, esta imagen. ¿Qué te está diciendo? Que es el segmento 2 el que se ha llenado por lo que estaba así echada o echado, el segmento 2 el que se ha llenado del vómito, ¿ya? En pacientes que están así recostados y así echados se han broncoaspirado. Entonces, si el paciente fuera que estaba parado, estaba sentado y se ha broncoaspirado, esta es la imagen que van a ver. ¿Por qué? Porque el segmento 6 es el que se ha broncoaspirado. Y ustedes me dirán, pero ¿qué paciente estando parado o sentado se ha broncoaspirado? Parece raro, ¿no? Pero pasa. Los alcohólicos, los alcohólicos no controlan bien su sistema nervioso. Entonces, imagínense que se está
está alcoholizándose y boom, quiere vomitar, no ha abierto su boca y por lógica va como rebotar y va a ir parte vía aérea. Y lo mismo cuando está sentado. Pero no solo los alcohólicos, añosos, imagínense que ya tienen un grado de deterioro cognitivo. Y no solo los añosos y alcohólicos, también los pacientes que tienen deterioros cognitivos por otras enfermedades metabólicas, llámese diabetes mellitus. ¿Se acuerdan? Que puede tener un coma hiperosmolar, una cetosis diabética y va bajando. Una alteración hidroelectrolítica, hiper o hiponatremia. Entonces hay mil cosas que va a hacer que me apague literalmente mi cerebro por segundos. Vomito justo ese ladrito, ya se ha broncoaspirado. Entonces esas dos imágenes siempre ténganlas en su cabeza, porque si tú ves esa imagen posterior a que has aceptado un paciente que te han referido o te lo han traído de otro lado, está broncoaspirado, habla con la familia. No es a la mala, no es actuar en contra del otro médico, sino que literalmente, o pregúntale, por ética ya si quieren, pregúntale al médico X que te ha mandado y dile, ¿le has avisado a la familia que está broncoaspirado? Porque está broncoaspirado. Entonces lo que yo hago, si no está tan crítico el paciente, apenas me lo han traído, y al inicio medicamentos, placa. Le digo, si hay portátil donde estoy trabajando, que venga el portátil, ahorita mismo, en el acto. Le saco la placa, le muestro a la familia. Ahora, si no hay portátil, lo estabilizo rápidamente la presión y lo mando a rayos X. Solo radiografía de tórax, me lo vuelven a traer y le muestro a la familia. ¿Por qué? Porque está demostrado en todos los libros de terapia de que es un buen factor pronóstico. El que no tenga broncoaspiración, dense cuenta que va a ir bien ese paciente porque la parte pulmonar donde va a haber el intercambio gaseoso está bien. Ahora, acá va a tener mil complicaciones, porque por más que lo intubes y todo el show, quieras o no, ya tiene bacterias, virus del otro hospital. No sé si alguna vez han hecho cultivo de pacientes así que no han venido por nada infeccioso, pero se han internado y se han infectado, ¿no? Entonces, el hospital es lo más contaminado y la emergencia es lo peor. No se puede limpiar, a cada 5 minutos entra un paciente diferente con una nueva infección, entonces súper contaminado. Condiciones predisponentes para NAC: edad avanzada, tabaquismo, EPOC, alcoholismo, diabetes, insuficiencia cardíaca, uremia crónica, infecciones virales, caída del nivel de conciencia y además, enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo se va a presentar? En el caso más clásico, que es Streptococcus pneumoniae, es una instalación hiperaguda, te va a dar fiebre alta, escalofríos, dolor pleurítico, el famoso dolor en puntada de costado, ¿no? Examen físico varía desde estertores inspiratorios hasta un síndrome de consolidación y o derrame pleural. Laboratorialmente, leucocitosis con desvío a la izquierda o leucopenia, y en la gasometría, hipoxemia con alcalosis respiratoria. Pero, ojo, y esto siempre se acuerdan que les dije desde que nos conocíamos, cuidado que esperen que el anciano tenga todo esto y decir, tiene neumonía. No, el anciano no tiene fiebre, y siempre se los digo, nadie me hace caso. No tiene por qué tener fiebre, por más escéptico que sea, no va a darte fiebre. ¿Por qué? Porque su sistema neurológico que controla la termorregulación no funciona a partir de los 65 años, igual que el nuestro. Entonces no va a tener fiebre, pero lo que va a tener es desorientación. Pues siempre cuando viene un viejito, yo les digo, quiero que venga la familia con el que vive. Viene la esposa, el nieto, qué sé yo. Le pregunto, ¿era así tu abuelo? ¿Verdaderamente así? ¿No te respondía o respondía con balbuceando o no está hablando bien? ¿Así era? Me dice, no, hablaba bien. Gracias. Entonces tiene una infección en algún lado. Hay que buscar, ¿no? Entonces, es una caja de Pandora, pero hay que buscar por algún lado, ¿no? Cuando son gérmenes atípicos, entonces la instalación es subaguda, es como una virosis, dice, ¿no? Tos seca, que después se hace productiva. Laboratorialmente, apenas 20% te da leucocitosis con neutrofilia. En la radiografía torácica con infiltrado mayor que lo esperado, puede ser bronconeumónico o tipo intersticial reticular o reticulonodular. Hay un acápite bien interesante de estos agentes fastidiosos, ¿se acuerdan que les decía los atípicos? Como es la neumonía por legionela. Neumófila, que es excepción, porque no va a ser subagudo, es bien agudo, te da una fiebre alta y la evolución para grandes áreas de condensación pulmonar de neumonía lobar, bien diferente de las neumonías por micoplasma o clamidia.
puede cursar, y esto quiero mucho ojo, así yo también lo diagnostico, la legionela. No es que no haya por si acaso en Cochabamba legionela, hay, especialmente si te dicen que el paciente es de escasos recursos, vive en la periferia, tipo no sé, pues cerca al botadero de basuras y demás, pídanle a ver electrolitos y pídanle enzimas hepáticas GOT, GPT, van a estar súper altas. Y te va a hacer, tú mismo vas a decir, creo que tendrá una hepatitis que tendrá, ¿no? Y no, es legionela. El micoplasma neumoniae tiene otro tipo de manifestaciones que son por fuera del pulmón. Puede tener la meningitis bullosa, anemia hemolítica, puede tener el síndrome de Steven-Johnson, el fenómeno de Raynaud, puede tener miocarditis, pericarditis, disturbios de conducción, ataxia cerebelar, puede tener síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, neuropatías periféricas, poliartralgias, poliartritis. Dentro de las radiografías torácicas, esta de aquí es la que se llama neumonía del lóbulo pesado. Generalmente se da por Klebsiella pneumoniae. Su nombre correcto es neumonía de Friedlander. Generalmente da en alcohólicos y diabéticos. Si se han dado cuenta, es lo obvio, ¿no? Se ha broncoaspirado. Por eso está tomando los lóbulos superiores, ¿no? ¿Se acuerdan? El segmento 2 ha tomado primero y después se lo ha comido los cercanos, el 1 y el 3. Esto también es común verlo en Staphylococcus aureus, ¿se acuerdan? Los neumatoceles, ¿no? Después otra placa común o patognomónica es esta, que se llama neumonía redonda o pseudotumor, que es más común en niños por Streptococcus pneumoniae. Esta otra, la necrosis parenquimatosa, no sé si se fijan, son como cavitaciones aquí en un nivel. Entonces, se ve también en Klebsiella pneumoniae, igual que la anterior, ¿no? Igual que de la Friedlander, también se ve por Staphylococcus aureus, por Streptococcus pneumoniae, serotipo 3A. O sea, que también es una causal broncoaspiración. Segmento 6 sería. Desdame pleural, miren que por años se creía que el desdame pleural solo se veía en algún tipo de neumonía así bien específico, pero hoy en día se sabe que 25-50% de las neumonías por neumococos se dan en desdames, y hasta 55-95% en aquellas que son Streptococcus pyogenes. No solo había sido la neumonía, también el piógenes. Diagnóstico, clínica, más examen físico, más radiografía. O sea, clínica, más radiografía. ¿Cómo hago una buena pesquisa? Ya tengo al paciente, ya estoy en salas, qué sé yo. Si el paciente está internado en terapia, háganle todo. Hemocultivo, cultivo de esputo, el TAU, que se llama, que es el test antígeno urinario de legionela, el TAU para neumococo, aspirado endotraqueal y también, si está, aspirado endotraqueal si está intubado. Si tiene falencia de tratamiento ambulatorio, se está en el ambulatorio, pero no está yendo bien, cultivo de esputo, TAU para legionela, TAU para neumococo. Si tiene infiltrados cavitarios, hemocultivo, cultivo de esputo y cultivo fúngico y tuberculosis. Si tiene leucopenia, hemocultivo y TAU para neumococo. Si tiene intoxicación alcohólica, hemocultivo, cultivo de esputo, TAU para legionela, TAU para neumococo. Si tiene una enfermedad hepática crónica grave, hemocultivo y TAU para neumococo. Y si son pacientes ambulatoriales, no exigen rastreo microbiológico, porque el tratamiento es empírico, ¿no? Y para finalizar, mire, si tiene EPOC, cultivo de esputo. Si no tiene vaso, porque le hemos sacado, porque es trauma o ha nacido sin vaso, hemocultivo y TAU para neumococo. Si ha viajado recientemente, hace 2 semanas por lo menos, TAU para legionela. Hay países como Argentina, Brasil, que son más comunes la legionela. Si tiene TAU para legionela positivo, háganle cultivo de legionela, no un cultivo especial, ¿no? Si tiene TAU para neumococo, háganle hemocultivo y cultivo de esputo. Si tiene derrame pleural, como hoy en día ya sabemos que todo casi te da derrame pleural, hemocultivo, cultivo de esputo, TAU para legionela, TAU para neumococo, toracocentesis y cultivo de líquido pleural. Todos los casos de pacientes con NAC que cumplan criterios de sepsis, hay que hacer el score para también sepsis. Ahora sí, vamos a ver los scores, así que esto van a atender bien, porque los scores es lo que van a hacer tanto en sus casos, que vamos a ver
mañana, como también en su examen final. Entonces, obviamente vamos a hacer el primer score, que es el más facilito, que todos lo deben conocer, que es el CURB 65 y el CEREB 65. Este CURB 65 es un score de Gran Bretaña, de Inglaterra, si quiere, ¿ya? Se creó en ese lado. ¿Qué significará CURB 65? Como dice ahí, la C es de confusión mental. Se pone un punto si tiene un Glasgow menor a 15. La U viene de Uria o de Bonn. Si tienes Bonn a la mano, tiene que ser mayor a 20. Si es Uria, mayor o igual a 44. La R es de frecuencia respiratoria, mayor o igual a 30. La B es de low blood pressure, que hace referencia a que tenga una presión baja. En la sistólica puede ser menor a 90 o la diastólica menor a 60. Y la 65, edad mayor o igual a 65. Entonces, el CRB, que lo simplifica, es para que no pidas o no tengas que te pedir urea o PUM. Cualquiera de los dos se usa. Ahora, ¿para qué sirve realmente? Te da el riesgo de muerte y te dice lo más importante. ¿Y dónde lo interno? O lo interno, ¿no? Si tienes 0 puntos o 1 punto, ambulatorio. 2 puntos, salas generales. 3, 4, 5 puntos, generalmente 3 puntos, en algunos otros libros dice terapia intermedia. Es que antes no había terapia intermedia. Entonces, 3 puntos, terapia intermedia. 4 y 5 puntos, sí o sí es terapia intensiva. Generalmente se han dado cuenta que todos piden urea, ¿no? Entonces, si tienes urea y no tienes boom, y no te acuerdas el valor de la urea que tiene que tener acá, entonces, ¿se puede convertir la urea a boom? Sí. El boom es igual a la urea dividido entre 2.17 o a la urea por 0,47, cualquiera. Entonces nos sirve para internación y para el riesgo de mortalidad, porque como ven, si tiene 5 puntos, tiene un riesgo de muerte para 30 días de casi 60%. Entonces te sirve para las dos cosas. Como ustedes saben, los norteamericanos no se iban a quedar atrás y crearon este SCORPS, que es el PSI, recontra complejo, ¿no? Si me preguntan, este no va a entrar en su examen, pero tienen que saber qué hay, ¿no? Es más complicado, no ganas nada, sinceramente, sirve para lo mismo que el CURB 65, ¿ya? Pero te pide cosas. Enfermedad renal, estado mental alterado, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica, temperatura, pulso, pH, nitrógeno ureico en sangre, sodio, glucosa, hematocrito, presión parcial de oxígeno, derrame pleural. Todo eso te pide, ¿ya? Entonces, esto es el PSI. Igual tiene grados, ¿no? Clases del 1 al 5, tiene mortalidad y lo mismo que ese dato. Grado 1 y 2, ambulatorio. Grado 3 puede ser ambulatorio o salas generales. Grado 4, terapia intermedia. Grado 5, terapia intensiva. Entonces, ¿qué quiero que se den cuenta de esto con el PSI? Literalmente el PSI, doctores, hace referencia a lo mismo que el CURB 65. O sea, nos sirve para internación y riesgo mortalidad. No se los voy a preguntar el examen porque es de complicado, ¿no? ¿A quién se acordaría tanto puntaje, no? Entonces, no lo van a usar a menos que ustedes gusten ya en su vida privada, en su manejo de pacientes. Si me preguntan si es mejor que el CURB, no lo he visto que sea mejor. Yo lo he usado varias veces y me da lo mismo en puntajes, o sea, me da los mismos criterios y demás. No le hay la importancia, pero se los muestro. Está después este otro que sí tienen que saber usarlo, que es el ATS-ITSA, que tiene criterios mayores, criterios menores. Entonces vean que hay criterios mayores, necesidad de ventilador mecánico, shock séptico con vasopresores, y menores, que son signos vitales, PAF y demás, ¿no? Pero lo que me interesa de este es lo siguiente. Si tienes un criterio mayor y dos menores, literalmente, tú dices, este paciente necesita terapia intensiva. Entonces, este ATS-ITSA sirve para saber que tu paciente necesita terapia. ¿Ya? Para eso sirve. Entonces, tomen en consideración ese gran detalle. ¿Hay que saber el ATS-ITSA? Sí.
puntual. Un criterio mayor, dos menores, igual a necesita terapia. Siguiente criterio, el SCAP. Yo prefiero que se acuerden con su otro nombre, el PS-CURCSO 80, para que se acuerden qué significa. La P viene de la S se da puntaje. Otra vez, mirate, el divide en grupos, de 0 a 1, de bajo riesgo, con menos de 10 puntos. Después el grupo 2, de riesgo intermedio, de 10 a 19 puntos, y grupos 3, 4 de alto riesgo, con más de 20. Aquí el que me interesa es esto. Cuando ustedes saquen más de 10 puntos, ¿ya? Me sirve respiratoria, la T de taquicardia, la C de confusión, otra vez la G menor a 15, la O de oxigenación y la P de pH. Bien, igual te da puntaje. Misma idea. Desde acá tomamos en cuenta. Desde el punto medio, 5 puntos. En este, de 5 a más puntos que te salgan en el SmartCop, es igual a que, ahí se me fue nuestra TCita, ¿no? Que es SmartCop. Necesidad de aminas vasoactivas y ventilador mecánico, ¿ya? Entonces, el anterior, el PS Curso 80 me dice que sí o sí voy a necesitar ventilador mecánico. Y el SmartCop me dice dos cosas, que van a estar aminas y que van a estar ventilador mecánico. Entonces, es un buen score porque me dice de antemano iniciale aminas. Ya puedes ir iniciando el goteo. Biomarcadores, ustedes saben que siempre les hablo de mis biomarcadores, cuáles para mí son los mejores, ustedes ya saben. Yo siempre les digo la procalcitonina y el lactato son muy buenos. PCR no lo uso para nada, pero está ahí. Entonces, lactato, que ya conocen el formato, y procalcitonina. Esto se acuerdan que ya hemos visto, solo es para recordarles de que shock, sepsis, shock séptico tienen que volver a repasar sus definiciones, que ya lo hemos visto. Más me interesa obviamente ya no shock, sepsis y shock séptico. Sepsis, la disfunción orgánica, y el shock séptico, que es una sepsis grave, pero que no revierte con líquidos ni con aminas, ya que su PAM no han logrado subirlo más de 65 y su lactato está más de 2. Con eso, ¿se acuerdan que les dije? Tienen que repasar Q-SOFA, el SOFA normal que antes se usaba, porque no se ha descartado para neumonía, se ha descartado para sepsis, ¿ya? Pero nos ayuda todavía. Y a esto vamos a sumar el NEWS y el NEWS 2. Pero de ellos, de tanto NEWS como NEWS 2, para esto de NAC, vamos a usar, se los puse aquí creo, este es el NEWS 2, ¿no? Entonces, ojo, si me preguntan para su examen, obviamente, NEWS 2 va a ser bien complicadito. SOFA también, por lo menos Q-SOFA deberían manejarlo bien, ¿no? Y a eso se le va a sumar esto que ya saben, que se los dije la otra vez, ¿no? La campaña sobre la sepsis 2026 se mantiene todo, ya han cambiado estos ringes lactato, todo lo demás es lo mismo. ¿Qué significa? Primero le miden el lactato, cultivos, perdón, antes de iniciar antibióticos, líquidos 30 ml kilogramo peso, tiene que ser ringe lactato y aminas vasoactivas. 5 pasos.
Entonces, manejo de la NAC. Definir la necesidad de hospitalización, por eso usamos esos scores. Manejo apropiado de los métodos diagnósticos. Tratamiento de la NAC. La decisión de internar a un paciente o manejarlo en forma ambulatoria es probablemente la conducta más importante del manejo de NAC. Ahora, paso 1. Cuando quieran resolver los casos. El paso 1, tienen que sospechar de neumonía adquirida en la comunidad. Paso 2, siempre estabilizamos. ¿Qué les digo siempre? Un segundito, que ahí me están llamando. Ya. Paso 1, sospecha de nada. Paso 2, evaluamos la estabilidad hemodinámica. ¿Ya? Siempre, no importa lo que sea, siempre les digo, ¿no? Tienen que primero estabilizar al paciente. Después, paso 3, ya empleo los scores. Primero voy a usar para saber si lo interno. Entonces, uso el curso 65 o el PCI. ¿Qué les he dicho? Usen curso 65. Internación, riesgo de mortalidad. Dentro del mismo, uso estos otros scores más. El ATC-ITSA para que me diga si va a entrar o no a terapia. Puede ser terapia intermedia o terapia intensiva. SCAP o PS curso 80, porque prefiero que lo aprendan como PS curso 80 para que sepan qué cosas mide. Entonces me dice directamente, este necesita ventilador mecánico. Ya, entonces va a ser terapia intensiva, sí o sí. El SmartCop me va a decir si voy a usar aminas y ventilación. Entonces, ¿sirven los scores? Sí, porque si, así no te vas a quedar con un paciente que se te va a ir en cualquier momento, se te va a descompensar y no vas a saber qué hacer con ese paciente. Y el paso 4, y si el paciente ya está con un proceso neumónico grave, obviamente que ya está con sepsis a foco pulmonar. En el caso yo les sugiero, ya para la vida de ustedes como tal, usen el NIOS 2 o el SOFA 2, ahora 2026. Pero para su examen, como es muy largo el SOFA 2 y el NIOS 2, van a usar el QSOFA, ¿ya? Entonces, estos, saquen el screenshot y demás, repasen basado en esto los scores. Obviamente en su examen no van a tener derecho a que vean un score, no sería ilógico. Ya tienen que saber usarlos, ¿entienden? Tienen que empezar a memorizar porque la verdad es de que en los scores, ya les he dicho, sé que cuando ya no estén en este curso, en este diplomado, van a tener a la mano siempre su celular, qué sé yo, pero la verdad, si me preguntan, yo alguna que otra vez, algún score complicado, sí voy a usar el celular. Por ejemplo, cuando justo ayer estaba en una junta médica y les hablaba del Apache 4, del Bruselas modificado, entonces obviamente voy a usar el celular porque son gigantes scores, ¿no? Son largos, pero para estos, ¿no? Mi memoria todavía funciona, entonces tengo que usarlos porque es hasta estar buscando el celular, todo estoy con guantes y demás, ¿no? Atendiendo al paciente, juran que voy a poder hacerlo. Entonces, consejo de amigo, vayan revisando eso. ¿Por qué no usamos scores? Va a haber algún inteligente que les va a decir, no se usa scores, igual va a salir el paciente. No, van mal los pacientes cuando no usan scores. Y la mayoría, porque no los conocemos, no les creemos, desconfiamos, no son factibles, son limitados, estáticos, falsos. Los scores son muy buenos. No todos, pues han visto que yo siempre les digo, este sirve para esto, este no lo uses. Obviamente yo siempre les voy a comentar los que sí sirven. Ahora, ya vamos a irnos por lo último, tratamiento. Si el paciente está en el ambulatorio, obviamente está con NAC, hay que darle tratamiento, ¿no? ¿Qué antibiótico le vamos a dar? Como el paciente previamente sano, no tiene nada, puedes darle un macrólido, acitro, clarito, clarito. Si me preguntan a mí cuál uso, acitro, 500 cada 12 por 3 días, suficiente. O doxi o amoxi. Amoxi sí, los brasileños. Yo no uso amoxi. Aquí no va bien amoxi, si se acuerdan. Amoxi clavulánico puede ser, pero es carito, ¿no? Otro. Pero si el paciente igual está en el ambulatorio, ¿no? En la consulta externa, pero tiene comorbilidades, enfermedades crónicas del corazón, pulmón, riñón, hígado, diabetes, alcoholismo, neoplasia, esplenia, inmunodepresión por enfermedad o medicamentos, uso de antibióticos en los últimos 3 meses, regiones de alta prevalencia de neumococo resistente a los macrólidos. Una fluoroquinolona, levo, un macrólido, clarito, más, miren, son 2 medicamentos. Una amoxicilina puede ser, o amoxiclavulánico, o ceftriaxona, cefuroxima o cefuroxima. Si me preguntan cuál uso yo uso levo más amoxiclavulánico o
acitro más amoxiclavulánico. Claritro no es mala opción, lo único de malo de la claritro es que el tratamiento mínimo es 5 a 7 días, ¿no? La acitro en cambio son 3 días. Entonces, también vean eso, porque a veces también no hay para descargar, ¿no? Entonces tienes que mandarle, pues, sabes, si ni ustedes van a tomar un medicamento por tantos días, ¿por qué creerías que el paciente lo va a hacer? Entonces, yo siempre considero ese dato. Ahora, paciente lo has internado, está en salas generales, dos antibióticos. Levo más Septri o puede ser acitroclaritro más Septri. Va bien, ¿ya? Ahora, algunos les van a decir, levo no debes usar porque es un país endémico y traten de resguardarse de la levofloxacina. Sí, pero cuando es muy necesario yo sí lo uso, ¿ya? Ahora, si tengo opciones, bueno, pues me quedo con acitroclaritro y así la levo me lo guardo. Pero si no te va a resultar bien, ya son 3, 4 días, todavía no salió el cultivo por algún motivo o ha salido negativo porque no lo han cultivado bien, entonces ni modo, rotale al levo. Ahora, el paciente en terapia intensiva, obviamente va a tener más antibióticos, ¿no? Lo mínimo recomendado para todos los pacientes internados en UTI se debe cubrir Streptococcus pneumoniae, Legionela, usando betalactámicos, antineumocócicos asociados a citromicina o fluoroquinolona. El tratamiento con fluoroquinolona sola no es indicado para neumonía grave, tampoco si existiera asociación con meningitis. ¿Qué le vamos a dar entonces? Tres cosas. Un betalactámico. Ya les he dicho, para mí ceftriaxona va muy bien para pulmón, por su penetrancia. Acitro y fluoroquinolona, levo. Pero acá no sé por qué no les puedo decir tampoco porque todos hacen lo que hacen, ¿no? Lo que han debido ver más en terapia aquí en Bolivia es imipenem a todo el mundo. No estoy de acuerdo en eso, porque sí, debe haber un escalonaje, pero tampoco les voy a decir denle amoxicilina, ¿no? Dense cuenta. Sí tengo que subírmela. Si el paciente tuviera alergia a las penicilinas, a los betalactámicos, ¿qué le vamos a dar? Astreonam. Ahora, paciente de terapia, pero que está pensándose en pseudomonas aeruginosa, voy a dar, puede ser piperatazo, que es muy bueno, pero es carito, puede ser imipenem, meropenem me lo guardo porque meropenem es segunda generación de carbapenémico y va mejor para, digamos, para mis complicaciones, ¿no? Para cuando no ha resultado bien el imipenem, ahí recién, porque es más caro. Imi menos tanto, que todo el mundo tiene, imipenem más cilastatina o imipenem solo, más una fluoroquinolona, levo, o te dice aminoglucósido más acitro, o aminoglucósido más fluoroquinolona con acción de antiseudomonas, o sea, levo. Y si son alérgicos a betalactámicos, obviamente astronam. Entonces de acá, el que mejor te iría, para mí, IMI más levo. Va muy bien. Aminoglucósido más acitro no va tan bien. Aminoglucósido más fluoro no va tampoco tan bien. Acuérdense que los aminoglucósidos además no son bactericidas, son bacteriostáticos. Si estás pensando en un MERSA, ¿no? En un Staphylococcus aureus meticilin resistentes. Obviamente a lo que le estás dando hay que darle además banco. Linezolid, guárdenselo para el final, porque destruye tu hígado y tus riñones. Entonces sí es bueno, pero para el final. Banco va bien. La mejor unión, si quieren, es IMI más banco. Va súper bien. Eso está en todos los protocolos actuales. IMI más banco. Yo siempre cuando veo MERSA, IMI banco. Inicio va perfecto. Esto si gustan, pongan un screenshot. Son los lineamientos de los gringos. No los uso, ¿ya? Pero tal vez si quieren ustedes hacer un contraste, basados en el PSI, es esto, ¿eh? PSI 1, 2, 3, 4, 5. No lo uso. Porque ya les digo, los gringos manejan muy diferente, ¿no? Por ejemplo, si han fijado, solo en mi área, en quirúrgicas igual, te dicen, ¿no? Que le pegas una cola y le das una monodosis de una cefalosporina de primera, cefalotina, cefasolina, y supuestamente va bien, el paciente vuelve a estar infectadísimo, ¿no? Entonces, no funcionamos igual que los gringos. Yo uso más literatura para parte de antibióticos, argentina, brasileña, peruana, colombiana, mexicana, de latinos, ¿no? Entonces va bien, pero cuando le haces caso netamente a gringos en la parte de antibióticos, no te va tan bien. Entonces,
esto es con lo que vamos a concluir. Sépanse bien esto. Eso es lo que vamos a repasar mañana en 2 casos clínicos, que los van a subir, que sabemos cómo. Tienen que mañana garantizarme esta parte de la parte que pueda verles por cámara. Bueno, con eso terminamos, doctores, por hoy día. No sé si tienen alguna duda, pregunta, dudas. Doctora Carla, dale. Doctor, buenos días. Disculpe, ¿podemos utilizar corticoides tal vez en estos Muy buena pacientes? pregunta. Mira, en cuanto a corticoides, como alguna vez se acuerdan que les dije, vean bien para qué le estás dando, ¿ya? En cuanto a corticoides, literalmente, el mejor corticoide para vía respiratoria, hasta que en COVID mismo lo usábamos, es dexametasona. Va bien. Estamos usando 8 miligramos cada 12 horas. Ahora, dentro del formato MARIC, ¿se acuerdan que siempre usamos de MARIC? El formato MARIC es darle, ¿se acuerdan? Tiamina, vitamina C, y entra no dexa, entra hidro. Entonces, cualquiera de los dos va bien. En cuanto a neumonías, puede ser dexa 8 cada 12 o puede ser hidro 100 cada 12 o 50 cada 8. Cualquiera de los dos va muy bien. Basados, pero en este tenor, no den corticoides solos, ¿ya? Obviamente estás dando antibióticos, pero no den corticoides solos. Si quieres que te mejore el proceso inflamatorio, dale con MARIC, que sería darle la tiamina y darle la vitamina C. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Carla. Andrea, una duda. Nos mencionaba mientras explicaba sobre la anemia en pacientes, en adultos mayores. Entonces, si está con 8, todavía no me preocupo. ¿A partir de cuándo me voy a preocupar y voy a empezar a transfundir en un paciente anciano? Ya, muy bueno. Mira, en ancianos tengan siempre el respeto a la transfusión. Y justo me pasó y les comenté una inteligente internista que le estoy diciendo que no le transfunda y le había transfundido. Bueno, a mí me hizo la interconsulta para la venotomía. Le hice una venotomía por el hecho de que no le encontraban venas al viejito. Bueno, le hago la venotomía y justo muere después del 4º concentrado. Si nosotros tenemos una alteración de la inmunomodulación, ellos tienen el doble de alteración. Pues no es tan llevadero para un anciano que le transfundas. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, justo miren, operado un paciente de 70 años, hoy día estamos jueves, el martes en la casi madrugada, ¿ya? Y estaba con 8,5 de hemoglobina. Y yo me he opuesto a que se transfunda. ¿Por qué? Porque está entrando con sepsis, porque era un sepsis a foco abdominal, y si yo, por hacerme a los capos, le transfundía, ahorita ese paciente estuviera muerto. Me he esperado, le he operado, ha sangrado creo casi 200 ml, 300 máximo. En la cirugía, ayer le he hecho un control, está con 7,9 y de 100 he pedido que se le transfunda un solo concentrado para que suba con eso por lo menos a 8,9, 8,5, y con eso yo estoy feliz y contento porque eso es lo que él tiene normalmente. Entonces no busquen, como alguna vez les he dicho, no es un objetivo ante el anciano a lo menos tratar de que sea como nosotros, no le vas a poner 10 concentrados para que llegue hasta 11, ¿no? Ahora tú me preguntas bien claro, ¿cuándo transfundir? Literalmente en el anciano, vean la importancia de acuerdo a la necesidad que tenga. En el caso miren, estaba más bajo, pero no le he hecho transfundir. No necesitaba, no ameritaba porque estaba mejor que yo, estaba caminando y demás. Entonces no había por qué transfundir. En cambio, nosotros los jóvenes, literalmente si se acuerdan, con 8 ya te asustas. Que uno de ustedes tenga 8, no, pues hay que transfundirte. Con 7 más me voy a asustar, ¿no? Pero en el anciano no, es normal que tenga anemia. Es parte de su formato de vida tener anemia. No forma tantos glóbulos rojos como nosotros, entonces su cuerpo está acostumbrado. Y si tú le quitas eso y lo quieres cambiar, va a haber una gran alteración y en eso entra la inmunomodulación. Entonces, en ancianos, yo si quieres, así por así, digamos, que entre por su uñero, entra por su vesícula, por su apéndice, lo que tú quieras, no le voy a transfundir a menos que me demuestres que está con menos de 8.
pero también voy a tomar el previo, ¿no? Voy a tomar, ¿y cuánto habrá tenido antes de que, justo cuando estaba entrando a quirófano? ¿No? Entonces, si me demuestras que ha estado con 10 ya, pues, entonces estaba con 10 y que haya bajado a 7 son 3 puntos, es harto, entonces ahí sí le transfundiría. Pero también tomen en consideración otro gran detalle que se olvida. Los pacientes ancianos que viven en el altiplano son poliglobúlicos, entonces ellos van a tener más alta su hemoglobina, inclusive más alta que la nuestra. Entonces a ellos tampoco le transfundiría, porque más bien en ellos su tratamiento es la sangría, ¿se acuerdan? ¿Algo más que quieran saber? Bueno, si no hubiera dudas, doctores, entonces mañana nos vemos en su examen, 8 en punto. No se olviden, por favor, repasar bien los scores, ¿ya? Repasan bien todo lo que son los scores y con eso ya podríamos dar bien sus casos clínicos mañana. Y la siguiente semana, igual vamos a hacer su siguiente viernes, igual vamos a tener su examen final, ¿no? Entonces mañana, por favor, vean esto para lo de las cámaras, para que pueda verlos durante sus casos. Van a ser 2 casos, doctores. Primeramente vamos a comenzar 8 en punto con lo que es neumonía intrahospitalaria nosocomial, que es cortito, va a ser unos 20 minutos en el mejor de los casos, y después, acto seguido, vamos a hacer 2 casos de neumonía y de Disney, obviamente, ¿no? Que es lo que hemos avanzado. ¿Ya? Bueno, si no hubiera preguntas, nos vemos mañana, doctores. Que tengan un buen resto de día.